En emergencias hay que actuar rápido. Cuando alguien sufre un paro cardíaco, se realizan compresiones torácicas para mantener su cerebro oxigenado hasta que llegue ayuda para desfibrilar su corazón y restablecer su ritmo. Detienes la hemorragia antes de preocuparte por un hueso roto. Estaba sentado en el patio, sin idea de qué hacer primero. Esta situación era nueva para mí y me sentía desorientado. Como enfermero de cuidados críticos, había perfeccionado mis habilidades de observación. Podía detectar signos sutiles del deterioro de un paciente y actuar con rapidez, a menudo salvando vidas. Sin embargo, no vi las señales de advertencia del colapso de mi matrimonio de casi 18 años. No tenía intención de salvarlo. Quería terminarlo de la manera más dolorosa posible. Pero, tras reflexionarlo, no quería que inocentes resultaran heridos mientras apuntaba a mi esposa infiel y a su amante. Di un sorbo a mi cerveza y pensé en mis opciones. Al mirar mi patio trasero, vi el césped que se extendía desde el patio hasta el bayú, con solo unos pocos árboles. Mi casa, de estilo tradicional con comodidades modernas, había sido un regalo de mi padre y mi abuelo cuando me comprometí. La tierra había estado en mi familia durante generaciones y la casa fue construida por la empresa constructora de mi familia. Elegí la enfermería en lugar de unirme al negocio, a pesar de la decepción inicial de mi padre. Podía permitirme algunos lujos, como un bote y equipo de pesca, y llevaba a mi familia de vacaciones cuando podía. La familia era mi prioridad, y ahora su felicidad estaba en peligro. Mirando alrededor, vi la casa idéntica de mi hermana, justo al lado la llamé. Necesitábamos hablar. ¿No es un poco temprano para tomar, Rob? Apenas son las 2 de la tarde, dijo, notando mi cerveza. Tengo el fin de semana libre. Me apetecía, respondí. Sabía que mi horario de trabajo me daba bastante tiempo libre. Prefería tener una nevera portátil llena de cervezas cerca para evitar viajes constantes a la cocina. Le ofrecí una bebida y ella se sentó. ¿Qué es tan urgente?, preguntó Susan. Me dijiste que no llamara a nadie antes de hablar contigo. Descubrí que Bonnie me está engañando, dije con la voz temblorosa. ¿Estás seguro? Tal vez sea una broma cruel, sugirió. Asentí. Había un video adjunto. No había duda de quién lo había enviado. No lo sé, respondí. El correo electrónico decía: deberías saber que tu esposa te está engañando. Aquí tienes la prueba. El remitente estaba muy enfadado. 929. Susan estaba furiosa. Esa bruja infiel, ¿no sabe que vas a destruirla a ella y a su amante? ¿Sabes quién es el tipo? Asentí, listo para responder. Pero ella me interrumpió. Si Rich me engañara, lo destruiría. ¿Cómo encuentra Bonnie tiempo para tener una aventura? Está en casa casi todas las noches, salvo en las despedidas de soltera, donde yo siempre estoy presente. Trabaja con Rich, y normalmente van juntos al trabajo. Él se daría cuenta si ella estuviera divirtiéndose por ahí. Susan se detuvo al notar mi expresión de asombro. «No puede ser», exclamó. «¿Está engañándonos a ambos? ¿Bonnie está teniendo una aventura con mi esposo? ¿Están traicionándonos el uno con el otro?» Su rostro se puso rojo y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo siento», le dije abrazándola. «Quería decírtelo de forma más suave. He tenido un par de horas para calmarme y no agarrar un arma». Ella lloró brevemente y luego se recompuso. «Bien, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a que lleguen y los enfrentamos?», preguntó. «Le amo, pero no voy a tolerar esto. Tenemos que ser inteligentes», dije. «Actuemos normal esta noche, como si fuera un día cualquiera. Los saludaremos con un beso». Susan frunció el ceño. «¿En serio? Necesitamos un plan. Mañana buscaremos asesoría legal. Al menos sabemos que no hemos contraído ninguna ETS», añadí, con una sonrisa irónica para aliviar la tensión. Susan me señaló. «¡Ni loca! Ni siquiera pensé en eso. ¿Me conoces? Puedo bromear sobre convertirme en estrella de televisión, pero nunca lo haría en serio». Terminó su cerveza y lanzó la lata. Le pasé otra. «Y que conste, no estoy haciendo nada con Rich.
Acabo de tener mi período, se rió. Esto durará hasta que enfrentemos a esos infieles. No va a obtener nada de mí. Bonnie puede quedárselo. Y no debemos dejar que los niños se enteren todavía, le advertí. Salieron esta mañana hacia la casa de mamá y papá. Se tomaron su tiempo, pero no discutieron ni hicieron preguntas. Simplemente subieron al coche de Jason y se marcharon. Los niños, mi hijo Jason, de 17 años, Rob, de 16, Dave y Cindy, de 16, y mi hija Deary, de 16, pasaron todo el verano juntos. Eran más como hermanos que primos, especialmente durante la pandemia, cuando siempre estaban juntos. Rich había sido un buen padre y tío, muy involucrado en la educación y las actividades de los niños. Yo me encargaba de la diversión al aire libre, enseñándoles a acampar, pescar y cazar. Acampábamos en el patio trasero y luego, a medida que los niños crecían, nos adentrábamos más en el pantano. Se unían a los viajes de pesca, a menudo con Rich o Susan manejando el segundo bote. Recientemente, Rich dejó que sus hijos manejaran su bote mientras él se quedaba en casa. Los niños aprendieron a ser autosuficientes, a buscar su propia comida en los viajes y a trabajar juntos como un equipo. Eran fuertes y valoraban la familia y el trabajo en equipo. Hace 3 semanas reorganicé mi horario de trabajo para tener 6 días libres seguidos. Me llevé a las chicas en un bote y los chicos fueron en otro. Viajamos despacio para evitar troncos y aguas poco profundas, deteniéndonos de vez en cuando para que todos pudieran turnarse para manejar. Pasamos una semana en el viejo Poohfish Camp pescando y atrapando cangrejos. Nos unimos como familia, o al menos eso pensaba yo. Aparentemente Bonnie y Rich no valoraban la unidad familiar. La idea de contarles a los niños sobre la aventura de Bonnie y Rich era desgarradora. La familia lo era todo para mí, y destruir esa unidad sería imperdonable. Expresé esto a Susan. No podemos ocultárselo para siempre, dijo, pero podemos retrasarlo un poco. Me aseguraré de que no sospechen que algo anda mal. ¿Qué hacemos ahora? No puedo perdonar ni olvidar la infidelidad. No, no importa lo que diga Bonnie, respondí. Susan asintió. Puedo tolerar muchas cosas, pero no la traición. Tengo que descubrir cómo deshacerme de ella sin perderlo todo. No quiero arriesgarme a ir a la cárcel ni dejar que se lleve a los niños. Tampoco puedo hacerle daño a Rich. Debo estar aquí para los niños. Abrí otra cerveza. Lo entiendo. Tenemos que arruinarlo económicamente. Voy a sacarle hasta el último centavo que pueda. Manutención infantil, pensión alimenticia, todo. Estuve de acuerdo en que Rich ganaba más dinero, así que Susan tenía más posibilidades. Bonnie podría intentar enviarme a la cárcel, ya que los tribunales suelen favorecer a las mujeres en los casos de divorcio. En mi trabajo manejo fideicomisos y testamentos, pero sé lo suficiente sobre la ley como para decir que nuestros bienes están protegidos, comentó Susan. Nuestras casas están seguras. Papá nos las dio antes de casarnos, así que Bonnie y Rich no pueden reclamarlas. Bonnie podría intentar quedarse en tu casa hasta que los niños crezcan, le advertí, pero no puede reclamarla. ¿No firmaste tú y Bonnie un acuerdo prenupcial? Papá insistió. Decía que si alguna de las partes era infiel, solo obtendría el 20% de los bienes conjuntos y nada de pensión alimenticia. El padre de Bonnie, un cirujano plástico adinerado, había insistido en el acuerdo prenupcial. No estaba encantado cuando dejé embarazada a su hija, temiendo que me quedara con la mitad de su fortuna. Mi padre también hizo que Susan y Rich firmaran un acuerdo similar. Me preocupa ese video de Rich y Bonnie, dijo Susan. ¿Quién lo grabó y cómo? Había al menos 3 cámaras. El video que recibí mostraba el mismo evento desde distintos ángulos, lo que sugiere que no fue editado. Sin embargo, ni Rich ni Bonnie parecían saber que estaban siendo grabados. Susan insistió en que le mostrara el video en mi tableta. ¡Santo cielo!, exclamó. Los comentarios de Rich y Bonnie
En el video sobre lo ingenuos que éramos Susan y yo, la enfurecieron aún más. Rich está acabado, pero tenemos que averiguar quién hizo el video. No quiero que vuelva para atormentarnos. No me importa si el mundo entero lo ve, mientras no nos afecte a nosotros. Estoy de acuerdo, dije, sugiriendo que evitáramos una reacción pública por ahora. Susan permaneció en silencio, reflexionando sobre nuestros próximos pasos, hasta que comenzó a sollozar. La abracé y ambos lloramos, incapaces de seguir, ocultando nuestro dolor. Esa noche recibí a Bonnie en la puerta. La abracé y la besé. Medio esperaba que se apartara, pero me devolvió el beso. No detecté rastro de loción para después del afeitado, solo su perfume. A pesar de mi rabia, le dije que la cena ya estaba lista. Susan y yo habíamos pedido comida para llevar, sin ganas de cocinar. Bromeamos sobre envenenar a nuestros cónyuges, aunque era solo una forma de desahogarnos, no una opción real. A la mañana siguiente, vi a Bonnie subir al coche de Rich. Llamé a Susan. ¿Cómo fue todo? Sin problemas, respondió ella, bromeando y haciendo planes. Ayúdame a mantener la calma. ¿Sabes a dónde van esta noche? Susan, siempre un poco impulsiva, necesitaba desahogarse. Teníamos que ser sinceros sobre nuestros sentimientos. A las 10:00 a.m. Estábamos en la bar, oficina de uno de los jefes de Susan, Jake, un abogado especializado en divorcios y viejo amigo. Aceptó representarnos. ¿Están seguros de que tienen un video que muestra a ambas partes? Preguntó. Le aseguramos que sí, aunque decidimos no mostrárselo aún. Mientras tengan pruebas de infidelidad, están cubiertos. Sus acuerdos prenupciales son estrictos. Rob, ¿consultaste a un abogado antes de firmar? Le expliqué que mi padre había insistido en obtener una opinión legal y que Susan había usado el mismo documento. Jake continuó. El infiel solo recibe el 20% de los bienes conjuntos, incluidos ahorros e inversiones. No hay disposiciones para cuentas de ingresos personales. ¿Alguno de ustedes tiene ingresos ocultos? Negamos con la cabeza. ¿Y si Bonnie tiene dinero que no me ha contado? Pregunté. Propiedad común, respondió Jake. Como si hubieras comprado algo sin decírselo. Las mejoras en el hogar pueden ser complicadas. Sus casas están protegidas porque se las regalaron antes del matrimonio, pero cosas como paneles solares podrían considerarse propiedad común. Entonces, solo obtiene el 20% porque es infiel, ¿verdad? Pregunté. Estoy dispuesto a darle eso. Podemos negociar la división de muebles y otros objetos. Tendrá que pagar por el transporte y el almacenamiento si quiere llevarse algo. Jake sonrió. Estos son los juegos que jugaremos. Lo importante es que sus prenupciales son a prueba de balas. Mientras prueben la infidelidad, mantengan las copias del video ocultas y confidenciales. Si demandan por la publicación del video, dependerá de cómo se obtuvo. Sean cuidadosos, subrayó, enfatizando la necesidad de discreción. Susan y yo asentimos. Habíamos considerado editar el video y compartirlo con nuestros amigos y familiares, pero nos preocupaba el impacto en nuestros hijos. Ahora estábamos más decididos a averiguar quién lo había grabado. Decidimos entregar los papeles del divorcio el jueves al mediodía, pero sugerí esperar hasta el viernes por la tarde para que tuvieran que preocuparse todo el fin de semana sin acceso a asesoría legal. Jake nos convenció de mantener el plan del jueves, argumentando que ahorraría costos y aún así los mantendría ocupados con declaraciones financieras durante el fin de semana, probablemente aumentando sus honorarios legales. Inicialmente queríamos entregárselos en persona para ver sus reacciones, pero Jake nos desaconsejó hacerlo. En cambio, decidimos entregárselos en el trabajo, frente a sus colegas. Al salir de la oficina de Jake, fuimos al banco para transferir dinero a nuevas cuentas solo a nuestro nombre, asegurándonos de tener estados de cuenta de todas las cuentas, que habíamos pagado y cancelado las tarjetas de crédito, abriendo nuevas solo a nuestros nombres. Revisé mi correo electrónico y encontré 3 videos más de Bonnie y Rich.
Agradecí al remitente y le pregunté cómo había conseguido los videos, expresando preocupación por la posibilidad de que se hicieran públicos. En secreto, deseaba que se filtraran, pero sabía que debíamos ser cautelosos para evitar una demanda. Una hora después, recibí un correo con una dirección: 9200 Victoria Street, apartamento 2011. Fui a la dirección y convencí a la mujer de la recepción para que me diera información insinuando que el inquilino estaba involucrado en actividades criminales. Me dio los detalles. El apartamento había sido alquilado por la compañía de seguros, donde trabajaban Rich y Bonnie, con Mitziski, la firma de Rich, en el contrato. Me pregunté cómo reaccionaría la compañía si descubría que estábamos pagando por la aventura de Rich. Bonnie me llamó a las 12:30, furiosa por los papeles del divorcio. Con calma, le dije que sabía que había encontrado a alguien más y que la estaba liberando. Habíamos ensayado nuestras respuestas. Bonnie negó la aventura airadamente, acusándome de creer en rumores y amenazando con quedarse con todo en el divorcio, incluida la custodia de los niños, la pensión alimenticia y la mitad de nuestros bienes. Sugirió que Rich podría mudarse con ella y que yo podría vivir con Susan, imaginando lo que estarían haciendo en mi casa. «Hazlo si quieres», le dije. «Consigue un abogado». Apenas pude mantener la voz firme, luchando contra el arrepentimiento de que mi matrimonio se estuviera desmoronando y la rabia ante su terca negación. Esperaba que Susan no le hubiera revelado demasiado a Rich. «Por cierto, las chicas están empacando tus cosas», me dijo Susan. «A los chicos les dijimos que empacaran las de Rich. Todo estará frente a la casa para que lo recojan esta tarde. Esta mañana obtuvimos una orden de restricción y cambiamos las cerraduras. Tendrán que encontrar otro lugar donde quedarse hasta que el juez decida». Bonnie empezó a gritar, así que le colgué. 10 minutos después, Susan me envió un mensaje de texto. «Patio trasero. Trae tu nevera. Asegúrate de que esté llena». Tonto Rich. Susan empezó a beber su cerveza. Intentó culpar a algún chisme de secretaria. Le dije que Bonnie había hecho lo mismo. Él lo negó todo. Dijo que no debíamos creerlo. Le dije que recogiera sus cosas. «¿En serio?», preguntó. Le dije que llamara primero porque tenía un arma cargada. Jake estará aquí pronto con 2 agentes del sheriff para evitar que las cosas se salgan de control. Me di cuenta de que tener a los agentes presentes era una buena idea. Rich podría provocarme, y yo podría terminar en la cárcel por agresión. Ya estaba en modo de pánico controlado, como durante una emergencia. Susan continuó. «Me alegra que hayas hablado con los chicos antes. Yo no habría podido hacerlo». Sin romperme, reunimos a los chicos y les expliqué lo que estaba pasando. Sorprendentemente, parecían esperarlo y comenzaron a empacar las cosas de Bonnie y Rich. Los chicos lo tomaron sorprendentemente bien. Tal vez estén en shock o no se den cuenta de cómo los afectará. Mi teléfono emitió un pitido. Había llegado un correo electrónico. «Me pregunto si será de Pissed Off 999, dije. «Revísalo», insistió Susan. Me mostró cómo abrirlo y escuchamos un archivo de audio. «¿Puedes creer que Robert y Susan nos entregaron los papeles?», dijo Bonnie. «Deben haberse enterado de alguna manera». «No me lo creo. Anoche Robert estaba tan cariñoso». «Relájate», respondió Rich. «No saben nada. Alguien debió haber chismeado sobre nosotros almorzando juntos o oyendo en el coche. Tenemos que negarlo todo. Si siguen con el divorcio, les haremos pagar. Conozco a un abogado que nos ayudará. Solo no admitas nada. Actúa como si todo lo que digas estuviera siendo grabado». Después de escuchar, Susan y yo nos quedamos en silencio. «De acuerdo. Dejemos que piensen que no sabemos nada», dije. Rich mencionó que llevaban planeando algo desde hace tiempo. Teníamos que asegurarnos de estar protegidos si intentaban algo ilegal. Susan asintió, con lágrimas en los ojos. «Tenemos que mantenernos firmes». «Lo sé», dijo Susan en voz baja. Jake comentó. «Estoy en mejor posición. Los tribunales suelen favorecer a las mujeres.
pero no puedo aceptar que Bonnie obtenga la custodia de Jason y Derry y viva en tu casa hasta que Derry cumpla 18 años. Incluso con el prenup, sería terrible si ella viviera allí sin pagar renta mientras tú pagas la manutención. Sentía lo mismo, pero abracé a Susan mientras lloraba. La aseguré que saldríamos victoriosos, aunque no estaba seguro. El divorcio es una cuestión de minimizar pérdidas. Los niños estaban en silencio cuando Susan y yo entramos a la casa. Derry y Cindy estaban empacando la ropa de Bonnie en maletas y bolsas. Ahora usaban bolsas de basura de plástico. Les pedí que tomaran fotos del equipaje planeando aplicar su valor a la parte de los bienes de Bonnie. En la casa de al lado, los chicos casi habían terminado. Rich tenía menos ropa, y los chicos la estaban metiendo en bolsas en lugar de doblarla. Sonreí mientras veía a Rob meter un traje de $2,000 en una bolsa. Estaban de mi lado. Bonnie me envió un mensaje de texto y llamé a Jake, quien apareció con 2 agentes del sheriff. Jake me dijo que me relajara y disfrutara. Bonnie y Rich llegaron con otra cara conocida, Woodrow Landry, un abusón de la escuela primaria. «Hola, Robert», dijo Woodrow con una sonrisa burlona. «Me enteré de que estás teniendo problemas con tu esposa y tu yerno. Sin importancia. Si hubiera tenido un arma, lo habría disparado». Woodrow era enorme y pelear con él no era una opción. «Hola, Woodrow», respondí. «Solo estamos tratando de resolverlo. ¿De verdad crees que mi chico...» «¿Rich está con tu esposa?», preguntó Woodrow, sonriendo. «Esa es la historia», dije. Jake se acercó un poco más. «No puedo manejar esto. Bonnie me acusó de haber retirado todo el dinero de nuestra cuenta bancaria». «Sí, y tengo los estados de cuenta que muestran las cantidades originales. Recibirás lo que te corresponde». Ella. No sabía que su tarjeta de crédito ya no funcionaría. Susan y yo no acompañamos a Rich y Bonnie dentro de la casa. Derry y Cindy siguieron a Bonnie y a un agente del sheriff, asegurándose de que nada raro ocurriera. Jason y Rob siguieron a Rich. «¿Dónde está mi joyería?», preguntó Bonnie. Este había sido un punto importante de conflicto durante años. Le compré joyas de alta calidad por un valor de al menos $25,000. La mayoría estaba guardada en mi caja fuerte. Tomé fotos del anillo y el collar de Bonnie para fines de seguro. Quería pruebas de propiedad. Woodrow comenzó a discutir, pero se detuvo cuando le expliqué que había tomado las fotos para evitar que las joyas desaparecieran. Jake intervino, sugiriendo una nueva tasación de todos los bienes. Después de consultar con Woodrow, Bonnie se quitó tranquilamente las joyas y me las entregó. «¿A dónde se supone que debo ir?», preguntó Bonnie con voz rota. Estuve a punto de sugerirle su nido de amor en Victoria Street, pero me contuve. Me encogí de hombros, dándome cuenta de que mis emociones habían cambiado. Días atrás amaba a esta mujer. Ahora no sentía más que ira y frialdad hacia ella. Bonnie y Rich finalmente se marcharon, seguidos por Woodrow. Me pregunté si se dirigían al apartamento. Jake sonrió. «Espero que sí. Tenemos a alguien siguiéndolos. Si revelamos lo del apartamento ahora, nos ayudará en las negociaciones». En su lugar fueron al Holiday Inn cerca de su oficina. Con alegría les ayudé a mover sus cosas adentro. Necesitaba más memorias USB para hacer copias de seguridad de los archivos de audio y video. Susan y las chicas estaban preparando la cena cuando mi teléfono emitió otro pitido. Susan me siguió hasta la computadora. «De acuerdo, chicos», dijo la voz de Bud. «Probablemente alguien esté siguiendo a Fishman. Robert, quédense en un motel y reserven una habitación con 2 camas. Asegúrense de que ambas camas parezcan usadas. El investigador puede sobornar a la mucama para que revise. Diremos que están compartiendo la habitación para ahorrar dinero». Fue vergonzoso cuando mi tarjeta fue rechazada. Menos mal que traje dinero extra en efectivo. ¿Qué sigue? Voy a llamar a la compañía de la tarjeta de crédito para abrir una nueva cuenta. «Robert ha pensado en la joyería», continuó Woodrow. «Probablemente tenga una lista. Protejan cualquier activo oculto. Legalmente son propiedad comunitaria,
pero lo que Robert y Susan no sepan no pueden reclamar. No oculten demasiado, podrían ser descubiertos. Si tienen una cuenta bancaria secreta, asegúrense de que solo tenga una pequeña cantidad. Las cuentas offshore son mejores. No querrán ser atrapados mintiendo bajo juramento. ¿Y ahora qué?, preguntó Bonnie. Pueden encontrar nuestras cuentas de Baton Rouge. ¡Que se jodan!, exclamó Rich. Volaremos a las Islas Caimán y abriremos una cuenta allí. Hagan que la habitación parezca usada. Mojen los pañuelos, revuelvan las toallas, mojen la ducha y usen algo de champú. Yo llamaré a la oficina y diré que no iremos mañana. El archivo de audio terminó. ¿Tienen cuentas bancarias secretas?, suspiró Susan. ¿De dónde salió el dinero? Yo reviso los estados de cuenta del banco. No podría haber ocultado. Mucho. Me sentí mal también. Bonnie y yo teníamos $50 semanales en efectivo para viajes, y ambos revisábamos los estados de cuenta de las tarjetas de crédito mensualmente. Le dije a la mujer del apartamento que Rich estaba metido en pastillas y Coruscant como un farol, pero ahora me preguntaba, ¿podría estar escondiendo algo más? Decidimos dejarlo por esa noche y unirnos a los chicos para cenar. No había mucho que pudiéramos hacer respecto a las cuentas bancarias ocultas de todos modos. A la mañana siguiente, fui a la oficina de Jake, habiendo arreglado una tasación de la joyería y una estimación para mis armas de fuego con un comerciante local. Susan fue a trabajar brevemente y nos reunimos en la oficina de Jake, donde reproduje los archivos de audio del día anterior. «Me gustaría saber quién está enviando esto», dijo Jake. «No entiendo cómo pudieron haber intervenido a Bonnie y Rich en el hotel tan rápido. Un investigador privado no podría haberlo hecho tan velozmente. Quizás necesitemos una orden judicial para averiguar los saldos de sus cuentas bancarias, lo que podría significar contratar a un investigador». Susan y yo negamos con la cabeza cuando nos preguntaron si habíamos notado dinero faltante. «Si quieren este divorcio rápido», como dijeron, avanzaremos sin perder tiempo. La próxima semana nos reuniremos con Bonnie, Rich y su abogado para enumerar los bienes y luego iremos ante un juez. Las leyes napoleónicas de Luisiana hacen que el divorcio sea más sencillo, especialmente si hay pruebas de infidelidad. La terapia no servirá. Una vez que el juez emita su fallo, esperarán 6 meses y se acabó. Jake añadió. Boudreaux llamó exigiendo que liberes un 30% adicional del dinero que retiraste. Le recordé que el acuerdo prenupcial establece que el infiel solo recibe el 20% de los bienes. Exigió pruebas de la infidelidad, que presentaremos en el tribunal. Fue divertido verlo tambalearse. Me encantaría conseguir una grabación de audio en la que aconseja esconder dinero en el extranjero y llevarla a la sala del tribunal. Tuve que trabajar ese fin de semana. La jefa de enfermería, Sharon, no podía cubrir mis turnos. ¿Y si empiezo a toser y necesito hacerme una prueba de COVID?, pregunté. «Idiota», dijo Sharon con afecto. «Sí, podría reemplazarte. Tienes días de vacaciones y de enfermedad. Acumulados. Toma unas vacaciones de emergencia si es necesario. No puedo creer que Bonnie te haya hecho esto. ¿Qué te parece si trabajo este fin de semana y empiezo mis vacaciones el lunes?» «Ash», sugerí. «¿En serio? Gracias, te debo una», dijo Sharon. «Iniciaré tu licencia por enfermedad y luego las vacaciones. Tómate el tiempo que necesites y manténme informada. Trabajar fue un alivio. Los fines de semana eran ajetreados, pero el personal de la UCI debía mantenerse alerta. Me sorprendió ver a mi suegro, el Dr. Pran, esperándome en la estación de enfermería. «Hola, Dr. Pran, ¿qué lo trae por la UCI?» Lo saludé sabiendo que el personal estaría curioso. «Corta el teatro y hablemos», susurró mientras entrábamos a la oficina de la jefa de enfermería. «¿Qué es esto de que echaste a Bonnie de la casa?», preguntó. Llamó a su madre llorando. «John, descubrí que Bonnie está teniendo una aventura», dije directamente. «Me está engañando con el esposo de mi hermana. Estoy lidiando con una crisis familiar». «Fue un rumor iniciado por chismosos en la oficina», dijo John. «Viajan juntos.
y a menudo almuerzan juntos. Ella nos dijo que los rumores sobre una aventura con su jefe eran solo eso, rumores. Decidí ser sincero con él, a pesar de nuestra historia. No le he contado a nadie, excepto a mi abogado y a mi hermana. Ni siquiera le he contado todo a Bonnie y Rich, y mucho menos a los niños, dije, conteniendo mis emociones. Tengo pruebas, videos y grabaciones de audio. Esto no es solo un rumor. El doctor Pran parecía impactado. ¿Qué vas a hacer?, preguntó en voz baja, aunque ya sabía la respuesta. ¿Qué puedo hacer?, respondí. Estoy tratando de proteger a los niños, pero no puedo simplemente ignorarlo. John, ¿qué harías tú si Bonnie tuviera pruebas de que yo le estaba haciendo infiel? ¿Querer tu cabeza en una bandeja? La ayudaría a enterrarte, dijo con sinceridad, con lágrimas en los ojos. ¿Qué hay de Jason y Deirdre? ¿Cómo lo están manejando? Hablan más con sus primos y entre ellos que con Susan o conmigo. Parecen estar resistiendo, pero están enojados con Bonnie. Les dije que necesitan hablar con ella, pero no sé si lo han hecho. No me voy a involucrar en eso. Pensé que estabas exagerando por un chisme, dijo John en voz baja. Mi prioridad es proteger a Jason y Deirdre, asentí. Y ayudaré a Bonnie con sus necesidades básicas. No excuso su comportamiento, pero si tienes pruebas irrefutables, lo acepto. Mantente en contacto. Eres un hombre honorable. Salió de la habitación con los hombros caídos. Me dio más lástima él que Bonnie. Vaya, dijo Susan cuando llegué a casa. Así que ahora sabe que su hija no es tan virtuosa. Tenemos que contarle a mamá y papá pronto. ¿Qué te parece mañana por la noche después de tu turno? No queremos que se enojen con nosotros por mantenerlos en la oscuridad. Estuve de acuerdo. La reunión no fue agradable. Mi padre solo preguntó si tenía pruebas, y le aseguré que sí. Al igual que John, le preocupaban más los niños que nosotros, lo cual comprendí. En nuestra cultura, los niños eran la prioridad, y los adultos enfrentaban las consecuencias de sus acciones. Los niños se protegían, pero también se les informaba para que aprendieran. No recibí información adicional de mi misterioso benefactor, lo cual estaba bien. Ya tenía 4 videos explícitos que mostraban a Bonnie y Rich, junto con grabaciones de audio que probaban su relación a largo plazo. No necesitaba más pruebas. Bonnie no solo me había engañado, sino que también había defraudado a la familia financieramente. El misterio de cómo había ahorrado lo suficiente para volar a las Islas Caimán me enfurecía. Era una ladrona y una estafadora. Jake comenzó a investigar sus cuentas, usando números de seguro social y asegurándose de que pudiéramos solicitar estados financieros mediante citaciones judiciales si faltaba dinero. Algunas preguntas se respondieron el miércoles siguiente, cuando nos reunimos para enumerar nuestros bienes totales. Un árbitro financiero, designado por el tribunal, revisó la documentación que proporcioné, mi salario anual y el recibo de sueldo de Bonnie. Bonnie ganaba $5,000 al mes y mi salario variaba con las horas extra, pero ganábamos cantidades similares al año. Jake explicó que esto significaría una pensión alimenticia mínima, incluso sin el acuerdo prenupcial y las pruebas de infidelidad. Lunes, el auditor solicitó las declaraciones de impuestos de los últimos años. Encontré las nuestras en el escritorio, mientras Susan tuvo que conseguir copias de su contador. Estaba molesta porque Rich no las había archivado junto con otros documentos. Sabía que Rich ganaba aproximadamente $80,000 en comparación con sus $50,000, y se alegró cuando Jake dijo que probablemente recibiría un pago de manutención considerable. Boudreaux entró en la sala de conferencias con un Rich taciturno y Bonnie. Bonnie me fulminó con la mirada, lo cual me sorprendió. Esperaba una disculpa, pero permaneció en silencio, probablemente siguiendo el consejo de Bud. Rich luchaba por mantener una expresión neutral. El funcionario del tribunal se presentó junto a su asistente, quien tomaba notas y mantenía un registro electrónico. Empecemos. Sus abogados tienen formularios para que los firmen, confirmando que sus declaraciones de hoy son verídicas y pueden ser admitidas como prueba. Nuestro objetivo
es compilar una lista de todos los bienes e ingresos para que el juez los revise. Hoy no discutiremos acuerdos prenupciales. Respecto a la evaluación de vehículos, usaremos el estándar del libro azul. Si el automóvil que conduce su hijo está registrado a su nombre, ¿podemos considerarlo aparte del patrimonio conyugal? Sí, ambas partes están de acuerdo. Luego hablaremos sobre el dinero. Comencemos con el señor y la señora Fontano, dijo, enumerando los automóviles, las armas de fuego, el bote y los bienes del hogar. Solo tomó unos minutos, incluso las joyas de Bonnie no fueron un problema. Ya. Las había tasado y su valor superaba el de mi camioneta y mis armas combinadas. Woodrow insistió en que el sistema solar se considerara por separado y preparó un documento detallando su valor y depreciación. Jake lo revisó, tomó algunas notas y asintió. Se listaron las cuentas 401k. Pregunté por qué, pensando que deberían excluirse. No. Cuentan porque han estado casados más de 10 años, pero en su caso, los valores son similares, así que no es un gran problema, respondió Jake. Luego revisamos las cuentas corrientes y de ahorro. Jake presentó los estados de cuenta que mostraban que había retirado el 80% de los fondos. Y lo mismo hizo Susan con Rich. Es bastante sencillo, dijo el auditor. Señor Jacobs, hay una gran discrepancia entre la estimación del salario de Mundes, la señora Fontano y sus declaraciones de impuestos de los últimos 2 años, añadió. Rich se tensó. Calculé que cada uno ganaba $600 al mes, expliqué. Multipliqué su salario mensual por 12. Sí, pero en los últimos 2 años, la señora Fontano declaró un ingreso anual de $140,000. Mi incredulidad fue evidente. ¿Qué demonios? El asistente frunció el ceño. ¿No revisó su declaración de impuestos?, preguntó. Negué con la cabeza y expliqué que Bonnie y Rich habían contratado a un nuevo contador para manejar nuestros impuestos electrónicamente. Solo me fijé en el pequeño reembolso que recibimos. Bonnie se puso morada. Su salario incluye $80,000 en bonificaciones cada año, explicó el señor Jacobs. Miré a Woodrow y el señor Jenkins continuó. Y el señor Jenkins recibió $110,000 en bonificaciones cada año. Susan preguntó, ¿cuánto es eso neto? Alrededor de $80,000 al año, lo que suma aproximadamente $160,000. ¿Dónde está ese dinero, Bonnie?, exigí. Por eso fuiste a las Islas Caimán el viernes pasado para esconderlo. Bonnie preguntó furiosa. ¿Cómo te enteraste? ¿Me estás siguiendo? Luego se recompuso. No, no lo necesité, respondí. Fuiste tú misma. Tanto tú como Susan insistieron en que los niños instalaran aplicaciones de localización en sus teléfonos. Jason y Deirdre las usaron para rastrearte cuando no les contestaste el viernes. Vieron que reapareciste cerca de la costa, lo que sugiere que estuviste en las Caimán.Bonnie y Rich parecían atónitos. Revisaron tu oficina el lunes y vieron que no estabas en casa sino en Baton Rouge, probablemente transfiriendo dinero a nuevas cuentas, añadí. Jake intervino. Woodrow, podemos obtener estados de cuenta que prueben esos saldos. Es ilegal esconder dinero en el extranjero para evitar la distribución de bienes conjuntos. Sus clientes volaron a las Caimán justo después de contratarte. Esconder activos así es un delito grave. Bonnie empezó a llorar, y hasta Rich parecía asustado. El rostro de Bunk se puso pálido, y luego declaró. No hice nada de eso, dijo mirando a la grabadora y al asistente de Jacobs que escribía sin parar. Susan preguntó, «¿Jake? ¿Podemos hacer que devuelvan el dinero?» Jake asintió. «Sí, al final obtendremos nuestra parte, incluso si tenemos que confiscar sus cheques de pago. El 80% de esas cuentas será tuyo una vez que se pruebe la infidelidad en el tribunal». «Pero ya no hay dinero», exclamó Bonnie. «Desapareció cuando intentamos transferirlo». Rich trató de callarla, pero ella continuó. «Creo que tú lo robaste», me acusó. La miré incrédulo.
No sabía con certeza lo del dinero hasta hace poco. Lo sospechaba. Pero no tenía idea de las cantidades. ¿Qué estás diciendo ahora? ¿Que te lo gastaste todo o que lo perdiste? Las dos cosas son absurdas, explicó Bonnie. Contó que intentaron transferir el dinero electrónicamente en el banco de Gran Caimán, pero la transferencia fue rechazada. Luego fueron a Baton Rouge para investigar. El estado de cuenta en línea mostraba la transferencia, pero no había número de ruta ni detalles de la cuenta. Proporcióname la información bancaria de la cuenta de Baton Rouge y yo investigaré, dijo el señor Jacobs. Puedo obtener los resultados más rápido y agregarlos a los documentos del tribunal. Rich y Bonnie salieron de la sala con aspecto abatido. Susan se preguntaba a dónde habría ido el dinero y yo me encogí de hombros, compartiendo sus dudas. Nuestro caso fue acelerado, probablemente porque Bonnie y Rich habían suplicado a Boo que apresurara las cosas. Se quedaron una semana en el Holiday Inn antes de mudarse al apartamento de la calle Victoria. Me hacía gracia imaginar su nido de amor, probablemente lidiando con problemas de efectivo y las tarifas de Boo. Los 5 niños insistieron en asistir a la audiencia, y acepté, ya que ellos también estaban afectados por el divorcio. Jake explicó lo que podían esperar. El juez Goody realizaba sus audiencias de manera semiformal, sentado a la mesa con nosotros. Jake, Susan y yo nos sentamos a la izquierda de Boudreaux, con Rich y Bonnie frente a nosotros. Los niños estaban en la galería, siguiendo las indicaciones de Jake. Nos pusimos de pie cuando entró el juez. Él hizo un gesto para que nos sentáramos. Manejo los casos de familia de manera semiformal, explicó. Siéntense y hablen cuando me dirija a ustedes. Levanten la mano si quieren hablar. Compórtense lo mejor posible y con respeto. Si me hacen enojar, los echaré. ¿Entendido? Los niños lograron contener la risa ante su última afirmación. Bien, he revisado ambos casos. Normalmente trataríamos esto como asuntos separados, pero la evidencia y las partes involucradas son las mismas. Aquí un hermano es acusado de infidelidad. En Luisiana, aunque la infidelidad por sí sola no es motivo de divorcio, existen acuerdos prenupciales que afectan la distribución de bienes en tales casos. Por lo tanto, primero necesitaré pruebas irrefutables de la infidelidad. Hubo discrepancias respecto a los activos monetarios, con acusaciones de ocultación de fondos. Mi investigación muestra que la señora Fontano y el señor Jenkins tienen cuentas bancarias en Baton Rouge con saldos de $120,000 y $160,000, respectivamente. El saldo total fue transferido desde esas cuentas el lunes anterior a la presentación de la petición de divorcio. Se utilizaron las contraseñas y las respuestas correctas a las preguntas de seguridad, lo que indica que las transferencias fueron realizadas por la señora Fontano y el señor Jenkins o por alguien autorizado por ellos. Una investigación adicional reveló que el dinero se dividió equitativamente entre 5 cuentas a nombre de sus hijos, Jason y Diarra Fontano, y Robert, Dave y Cynthia Jenkins. Estas transferencias son legales, según la Ley Uniforme de Donaciones a Menores. Las cuentas se abrieron hace años, probablemente para financiar la universidad o como ingresos en caso de fallecimiento de uno de los padres. Me quedé atónito. ¿Por qué Bonnie estaba haciendo tanto escándalo si había entregado el dinero a sus hijos? El juez continuó. Los padres demostraron responsabilidad, si no remordimiento, al entregar el dinero a sus hijos. Estos depósitos son no reembolsables, a menos que se pruebe fraude. ¿Alguien tiene pruebas de fraude? Yo estaba encantado. Aunque habría preferido recibir mi 80%, saber que el dinero se había dividido entre los niños me resultaba satisfactorio. Rich y Bonnie parecían conmocionados, sospechando que los habíamos superado en astucia. Cuando el juez Goody preguntó si teníamos pruebas de fraude, todos sacudimos la cabeza y respondimos, «No, su señoría». Parecían aterrorizados ante
la posibilidad de enfrentar cargos por ocultar dinero en el extranjero. Ninguno parecía dispuesto a refutar las observaciones del juez. El siguiente tema es el establecimiento de la custodia de los hijos menores, anunció el juez. Mi hija, Dearra, levantó la mano. Sí, su señoría. Leí que los niños de 15 años o más pueden elegir con qué padre vivir, dijo. En algunos estados, sí. En Luisiana tengo en cuenta las opiniones de los niños después de hablar con ellos en privado, respondió el juez Goody. Dearra se puso de pie y declaró, no necesito hablar en privado. Mi madre engañó a mi padre y a toda nuestra familia. Quiero vivir con mi papá. Jason se levantó y estuvo de acuerdo. Robert, Dave y Cindy también se levantaron, diciendo que querían vivir con su madre por la misma razón. Mi corazón latía con fuerza bajo la mesa mientras apretaba la mano de Susan. «Tendré en cuenta sus deseos», dijo el juez Goody con una media sonrisa. Pero aún no se ha establecido que haya habido, como lo llamaron, traición. Dearra levantó la mano de nuevo y el juez se volvió hacia ella. También leí que un joven de 16 años puede pedir la emancipación ante el tribunal y que a los 17 pueden irse de casa sin necesidad de una petición. Sí, respondió el juez. La regla de los 17 años es una ley antigua que permitía a los jóvenes alistarse en el ejército sin el consentimiento de sus padres. Para que un joven de 16 años pueda pedir la emancipación, debe demostrar que puede mantenerse por sí mismo. ¿Está claro? Dearra asintió. Tengo un fondo universitario con otros $56,000 adicionales, además de lo que mis padres y abuelos contribuyeron. Cindy se levantó. Yo también. Tenemos suficiente dinero para vivir por nuestra cuenta durante mucho tiempo. Su hermano Dave se puso de pie y sonrió. Yo también. Podríamos alquilar un buen lugar juntos. Jason y Rob se levantaron y dijeron que, si juntaban su dinero, los 5 podrían vivir bien por su cuenta. Miré al juez, que parecía reprimir una risa. Déjenme adivinar, si no estoy de acuerdo con sus deseos, ¿todos pedirán la emancipación o se irán por su cuenta? Los 5 asintieron. Siéntense, ordenó él. Consideraré lo que dijeron. Hay una acusación de infidelidad en este caso, lo que afecta el acuerdo prenupcial y la distribución de bienes, así que voy a solicitar pruebas de la infidelidad. Jake se levantó. Su señoría, tengo estas fotos de Richard Jenkins y Bonnie Fontano juntos. Tobudro objetó. Cualquiera puede alterar fotos. Tengo una foto mía dándole la mano al presidente y otra de nosotros jugando al golf que mi hijo hizo como una broma. La defensa no ha identificado la fuente de esta evidencia, comentó el juez Goody mirando a Jake, y luego a Susan, y a mí. Jake asintió para que respondiera. Su señoría, la evidencia proviene de una fuente anónima. Recibí varios archivos de video y audio, y tomé estas capturas de pantalla de uno de los videos. Tengo el video completo en un DVD y en una memoria USB. Miré a Rich y Bonnie, que parecían conmocionados y agitados, negando con la cabeza con incredulidad. El juez Goody observó sus reacciones, notando sus rostros enrojecidos y claramente angustiados. Bien, necesito reproducir el archivo que el señor Fontano proporcionó. ¿O todas las partes están de acuerdo en que hubo infidelidad?, preguntó el juez Goody. Boudreaux quería ver el video, pero cuando Bonnie y Rich rápidamente suplicaron al juez que no lo mostrara, cambió de opinión. ¿Podría darnos un momento para hablar con mis clientes, su señoría? Después de consultarlo con ellos, respondió con resignación. Estamos de acuerdo con las afirmaciones del demandante. Bueno, en ese caso, anunciaré mi veredicto, dijo el juez Goody. Dado que todas las partes están de acuerdo en que hubo infidelidad, los contratos matrimoniales se respetarán en cada caso. Susan y yo recibimos el 80% de los bienes comunes. El juez Goody sugirió que discutiéramos la distribución exacta con nuestros abogados para evitar la intervención judicial en los detalles. En cuanto a la custodia, otorgo a Robert Fontano
la custodia total de Jason y Diana Fontano, y a Minden Susan Jenkins la custodia de Cynthia. Robert y David Jenkins quedan bajo la custodia solicitada. Los padres no custodios tendrán plenos derechos de visita. Legalmente, el divorcio se finalizará en 6 meses. Los ingresos aumentados requerían que Bonnie me pagara $1,000 al mes y que Rich pagara a Susan $2,000 al mes durante los próximos 3 años. Cada niño dependiente recibiría $500 al mes hasta cumplir 18 años. Jake dijo que esos pagos eran mínimos y sugirió que podíamos apelar, pero decidí no hacerlo, y Susan siguió mi ejemplo. Después de que el juez terminó la audiencia, salimos. Jake dijo que organizaría una reunión para trabajar en los detalles de la distribución de bienes. Les dije a los niños que fueran a casa, se cambiaran y me esperaran para una reunión familiar. Susan y yo caminamos hacia la parte trasera de la sala del tribunal, donde mi padre nos esperaba. Entonces, ¿cuándo lo averiguaste, papá?, le pregunté. Susan me miró confundida. Me di cuenta cuando Deanna y Cindy hicieron esos comentarios sobre el video. Le dije a Susan, todavía molesto. 909. Es una personalidad que los niños inventaron. La boca de Susan se abrió de par en par. No. Me di cuenta hace unos días cuando vi un extracto de una tarjeta de crédito antigua, explicó papá. Jason y Rob me pidieron hace 2 meses una tarjeta de crédito para planear algo especial para su aniversario. Me prometieron devolverme unos $500. El estado de cuenta mostraba una compra en una tienda de electrónica. Al principio no le presté atención, pero cuando llamé a la tienda me dijeron que los niños habían comprado dispositivos espía para teléfonos móviles. ¿Los niños gastaron $500 en dispositivos espía?, pregunté. Sí, al parecer. Eran caros. Papá no sabía de dónde habían sacado las cámaras de video, añadió. Me siguió hasta casa para averiguar más. Los 5 niños nos esperaban en la sala de estar. Guardaron silencio cuando entramos. Vayan a la cocina y siéntense, les dije. Susan tomó 3 cervezas y le dio una a papá y otra a mí. Jason y Rob extendieron las manos, sonriendo. Puede que sean lo suficientemente mayores para ser espías, pero no lo suficientemente mayores para beber, dije. Se encogieron de hombros, sabiendo que no estaba enojado. Bien, ¿quién quiere empezar? Empecemos por el principio, comenzó Diana. Todo empezó cuando Cindy y yo pasamos por la oficina de mi mamá y no estaba allí. Tampoco estaba el tío Rich. Esto fue alrededor del inicio de la segunda fase del confinamiento por COVID. Pensamos que podríamos pedirles dinero a alguno de los dos para ir al cine. La recepcionista nos dijo que ambos habían salido y que se habían ido hacía rato. Ya era bien pasada la hora del almuerzo, así que decidimos rastrearlos. Ustedes saben que tenemos una función de localización en nuestros teléfonos que mamá insistió en instalar. Mostraba que estaban en una dirección desconocida, así que fuimos a verificar. Era un edificio de apartamentos. Cuando llegamos, vimos el coche del tío Rich y esperamos. Salieron más tarde, caminando tomados de la mano y sonriendo. Eso nos hizo sospechar. Así que comenzamos a seguir sus movimientos durante los días siguientes. Durante 3 días seguidos, volvieron al mismo lugar y se quedaron allí durante aproximadamente 1 hora y media cada vez. A veces iban allí tarde en mi suento, la noche después del trabajo, pero antes de ir a casa. Les contamos a los chicos lo que habíamos visto, continuó Rob. Buscamos en Internet y encontramos micrófonos espía que puedes insertar en teléfonos celulares. Después de descargar una aplicación, funciona como una llamada continua en segundo plano sin interferir con las llamadas normales, aunque sí hace que la batería se descargue un poco más rápido. Transmite todos los sonidos alrededor del teléfono para que puedas escuchar lo que ocurre. Convencimos a Pop de que nos dejara usar su tarjeta de crédito para comprarlos. Perdón, mentimos un poco, viejo. Instalar los micrófonos y la aplicación. En sus teléfonos fue fácil. Nos turnábamos para revisar los dispositivos
y espiar sus conversaciones. Grabábamos cualquier cosa interesante para compartirla después. Así conseguimos las grabaciones de audio. ¿Pero cómo consiguieron los videos y supieron cuál apartamento estaban usando?, pregunté. Miramos sus llaves. Ambos tenían una llave marcada con 2011. No era el número de su oficina, así que Jason hizo una copia de la llave de mamá. Entramos al apartamento un par de veces y echamos un vistazo. Decidimos que necesitábamos cámaras, explicó Dearra, así que compramos algunas y un pequeño transmisor, añadió Dave, emocionado por la tecnología, sin darse cuenta de que estaba describiendo el final de varios matrimonios y la ruptura de dos familias. Al menos Susan y yo estábamos obteniendo respuestas. Las cámaras eran sensibles al movimiento, así que no consumían mucha batería. Ocultamos el receptor bajo el sofá. El receptor recibía información de las cámaras y la transmitía al nuestro. Lo grabábamos todo, parecía simple. Entonces grabaron a Bonnie y Rich juntos. También grabaron archivos de audio y enviaron algunos a mí. Hablé con cautela. Eran mis hijos, mis sobrinos y sobrinas. No podía arruinar mi relación con ellos. Pero había otro asunto, el dinero. Papá, cuando Cindy y yo vimos por primera vez ese apartamento, me di cuenta de que nuestra mamá ya no estaba, dijo Dearra. Bueno, no es que se hubiera ido, pero ya no estaba donde solía estar con nuestra familia. Tenían ropa guardada allí, y mamá tenía algunos conjuntos que reconocí. También tenía un neceser de maquillaje, toallas y paños. Sabíamos lo que estaban haciendo, se ejercitaban, se aseaban, y luego volvían a casa contigo, y con la tía Sue como si nada hubiera pasado. Estábamos furiosos. No solo les estaban engañando a ustedes, también nos estaban engañando a nosotros. Ahora, sobre el dinero, las cuentas bancarias secretas eran otro tema aparte, dijo Cindy. Cuando revisamos el apartamento encontramos algunos documentos bancarios. Había instrucciones sobre cómo acceder a las cuentas en línea. Nos llevó tiempo encontrar las cuentas reales. Incluso pasamos tiempo en las oficinas de papá y de la tía Bonnie, espiándolos un par de veces. La recepcionista nos dejó entrar para esperarlos. Se reía. Revisamos un montón de carpetas y finalmente encontramos una en el cajón inferior del escritorio de papá con algunas solicitudes. Luego miramos en la oficina de la tía Bonnie y encontramos más papeles. La tía Bonnie tenía una pequeña libreta en su bolso con contraseñas y otras cosas. No decía cuenta bancaria secreta, pero podíamos ver que la contraseña era inusual, mucho más complicada que la que usaba para su teléfono móvil. Y funcionó. Nos llevó tiempo, pero finalmente nos dimos cuenta de que era la contraseña correcta. Estaban usando la misma contraseña para ambas cuentas. Jason tomó el control de la situación. Ya sabíamos que estaban tramando algo turbio cuando descubrimos sus cuentas bancarias ocultas. Nos enfadamos mucho. Nos preguntábamos si estaban traficando con pastillas o desviando dinero. Dave fue quien tuvo la idea de transferir el dinero a nuestras cuentas. Dave se sonrojó. En realidad, dije, no podemos dejar que papá y la tía Bonnie se hagan ricos y nos dejen sin nada. Leímos sobre la división de bienes en un divorcio, y no nos gustaba la idea de que se quedaran con la mitad del dinero tampoco. Teníamos cuentas que Pow Wow nos había abierto, y pensé que tal vez deberíamos quedarnos con todo el dinero. Pensé que la policía podría atraparnos, pero como éramos menores y era dinero de nuestros padres, no nos meteríamos en problemas graves. Creímos que podría funcionar, así que lo hicimos. Si hubiéramos sabido sobre la división 80-20, probablemente no lo habríamos tomado, dijo Dearra con arrepentimiento. Pero al final resultó mejor así, y entonces empezaron a enviarme videos y archivos de audio. Dije, mirando alrededor de la mesa. Me sentí, al menos, un poco aliviado al ver una expresión de moderación en lugar de orgullo descarado. Esa fue la parte más difícil, dijo Jason en voz baja. Estábamos realmente enojados con mamá y el tío Rich por lo que nos estaban haciendo a todos. No queríamos lastimarte a ti ni a la tía Sue, pero no podíamos hacer nada, así que te enviamos ese primer video.
Seguimos intentando que fueras a visitar a mamá y papá. Sabíamos que estabas molesto. Si hubieras sacado un arma de la caja fuerte, te habríamos contado todo lo que sabíamos y le habrías contado a la tía Sue. Nos enfocamos en seguir adelante. Ya habíamos movido el dinero que mamá había escondido. Creo que lo robamos. Bueno, sé que lo robamos, pero pensamos que ellos nos habían engañado, así que nos parecía justo. Espero que tú y la tía Sue no estuvieran demasiado molestos. Miré a Susan, que tenía una expresión de asombro en su rostro desde el principio. Espero que ustedes nunca se enojen conmigo, y con Sue, dije con una sonrisa. Pero si alguna vez me atrapan como atraparon a su madre y a Rich, les daré un puñetazo. Aunque sea con mi andador en un asilo. Todos se rieron ante mi amenaza. Nunca tendrás que preocuparte por eso, papi, dijo Dearra. Tú nunca defraudarás a la familia. Nosotros, Tin-Jun, nos mantenemos unidos. Hay algo que no entiendo, dijo mi papá. Compraron micrófonos espía para teléfonos con mi tarjeta de crédito. Eran carísimos. ¿De dónde sacaron el dinero? ¿Para las cámaras de video? De ellos. Sí, costaban alrededor de $500 cada cámara porque grababan video completo con sonido y tenían detectores de movimiento y sonido integrados. Compramos 5, respondió Jason. Además, otros. $500 por cada transmisor oculto que enviaba la señal a un receptor que conectamos a la computadora de Dearra. Eso hace un total de $3,500 más el envío. Pero podemos recuperar la mitad de ese dinero si las devolvemos sin daños. Ya retiramos todas las cámaras y el transmisor. Probablemente perdimos los micrófonos de los teléfonos, pero, en cuanto a la tarjeta de crédito, usamos la Visa de papá. Yo no tenía una tarjeta Visa, dije. Bueno, ahora sí tenemos una. Yo la solicité y falsifiqué tu firma, dijo Jason. Al menos fue lo bastante honesto como para no parecer culpable. Tiene un límite de $10,000. Nosotros traemos el correo todos los días, así que esconderla fue fácil. Cindy y yo configuramos una cuenta de correo. Pisedov99. Rob eligió el nombre. Dijo que lo que hicieron mamá y el tío Rich lo hizo enojar. Los niños sonrieron y asintieron al ver que Susan, papá y yo estábamos realmente impresionados. Entonces, ¿los micrófonos en los teléfonos aún están activos?, pregunté. Dave asintió. Sí, funcionan mientras las baterías de los teléfonos estén cargadas. Gracias a eso y a la aplicación de ubicación, sabemos dónde están y qué están haciendo en todo momento, dijo Dave, encantado al darse cuenta de que no estaban metidos en problemas. Si uno de ellos está hablando por teléfono, podemos escuchar. Es activado por voz, así que hay muchos ruidos de autos y conversaciones de trabajo. Nos turnamos para revisar los archivos y seleccionar cualquier cosa importante. Exigí acceso a las grabaciones de audio. Gracias a eso, Susan y yo supimos de antemano cuáles eran las demandas de Bonnie y Rich en la reunión de división de bienes. Bonnie estaba tan ansiosa por quedarse con sus joyas que me dio la mayor parte del efectivo y todos los artículos del hogar. Concedimos algunas de sus peticiones sin discutir demasiado, pero los hicimos suplicar durante el proceso. Susan sorprendió a todos excepto a mí cuando sugirió que caminaran por la ciudad con letreros en la cabeza que dijeran «Engañamos a nuestros cónyuges». La alternativa era apelar el monto de la pensión alimenticia y la manutención de los hijos. Pensé que los ojos de Bud iban a salirse de su cabeza ante esa amenaza. Oímos a Boudreaux decirles que habían salido bien librados con los pagos de manutención infantil y les advirtió que Susan y yo probablemente apelaríamos los montos. Susan finalmente cedió, obligándolos a ambos a disculparse de rodillas. No sé exactamente cómo sucedió y estoy dispuesto a jurar sobre una pila de Biblias que no tuve nada que ver con eso. De alguna manera, 2 meses después de nuestra audiencia, la compañía de seguros para la que trabajaban Bonnie y Rich descubrió que él había alquilado un apartamento como nido de amor usando fondos de la empresa. Aunque todos en la oficina habían recibido primas durante los últimos 2 años, por alguna razón,
Las de Bonnie eran mucho más altas de lo normal. Cada año, Rich también logró obtener grandes bonificaciones. Nadie supo nunca por qué. Cuando todo esto salió a la luz, despidieron a Bonnie y a Rich. No fue gran cosa. La compañía no quería publicidad. Ninguno de los videos llegó jamás a Internet. Susan y yo no podríamos haber estado menos interesados. Y bromeamos tomando unas cervezas sobre lo divertido que habría sido convertirlos en estrellas. Pero los chicos no querían avergonzarse públicamente. Entendimos su punto de vista. Bonnie y Rich ahora viven en Nueva Orleans y trabajan para una pequeña empresa de transporte marítimo. Desde que se mudaron, casi nunca visitan a los niños y rara vez llaman. La última vez que supe de ellos, estaban teniendo serias dificultades para pagar la manutención de los hijos y la pensión alimenticia. Les deseo lo mejor. Bueno, tal vez no,